Buenas noches. Pablo le escribe a Timoteo para animarlo en sus responsabilidades de supervisar la obra de la iglesia de Éfeso y posiblemente otras iglesias en la provincia de Asia. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser animados porque nos cansamos, no- nos desmotivamos y tantas otras circunstancias? Por eso esta carta finca los fundamentos para ordenar ancianos y proporcionar una guía para la gente común dentro de la administración de la iglesia. En esencia, Primera Timoteo es un manual de liderazgo para organización y administración. Sin embargo, la vigencia de los consejos pastorales es innegable. Lo que era válido para Timoteo lo sigue siendo para la iglesia de hoy. Pablo advierte sobre estar alerta ante las falsas doctrinas que sutilmente se mezclan en la enseñanza de la palabra de Dios. Del mismo modo debe ser una prioridad el cuidado de los más necesitados dentro de la comunidad de la fe. Cristo es presentado por Pablo como el mediador entre Dios y el hombre, como el Salvador para todos los que creen en Él. Él es el Señor de la iglesia y Timoteo le sirve pastoreando su iglesia. Así encontramos la aplicación principal que tiene esta carta. Ahora, cuando tú la lees, tú puedes ser ese Timoteo. ¿Cuántas veces nosotros creemos estar haciendo las cosas bien en el Señor? Y así debe ser. Pero cuando nosotros buscamos la guía en la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que podemos estarlo haciendo bien, pero podríamos estarlo haciendo mejor. O lo que creemos que está bien no está del Señor, no está acorde a ese caminar que nosotros creemos estar llevando en el Señor. Por eso Pablo instruye a Timoteo en asuntos sobre la doctrina de la iglesia, el liderazgo de la iglesia y la administración de la iglesia. Entonces, qué hermoso que podamos ponernos en los zapatos de Timoteo. Muchas veces en la casa creemos que estamos haciendo lo mejor. Muchas veces creemos que como padres estamos haciendo excelentemente nuestro trabajo, como líderes, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en todo lugar. Hoy en día estamos creyendo que estamos haciendo lo mejor del teletrabajo. Mejor dicho, sin nosotros la empresa no podría hacer nada. Y cuando nosotros nos damos cuenta y nos evaluamos, pues vemos que necesitamos una guía y debemos ponernos en los zapatos. Timoteo había caminado con Pablo y sin embargo Pablo le da esas instrucciones. Retener la sabiduría, poner en práctica. Por eso todos nosotros podemos usar esas mismas instrucciones para dirigir, para gobernar, porque a veces nos creemos que gobernar es mandar. No, no, no. Y muchas veces no es mandar, es guiar en hacer las cosas. Ahora, tú tienes que dar ejemplo. Por eso en la actualidad tú puedes ser Timoteo y ponerte en los zapatos de Timoteo y caminar en la palabra. Por eso de la misma manera el trabajo, el ministerio de un pastor, los requerimientos para un anciano, para un diácono, para un líder son justamente tan importantes y pertinentes en la actualidad como lo fueron en los días de Timoteo. Es que esta carta de Pablo a Timoteo se valora como un libro de enseñanza. Y entonces Pablo da esos directrices a Timoteo y lo trata como a un hijo. Por eso, qué hermoso que hoy podamos también valorar esta carta. Porque es que sus instrucciones se aplican a cualquier líder, a cualquier prospecto de líder de la iglesia cristiana. Y son igualmente relevantes en la actualidad como lo fueron en los tiempos de Pablo. Muchos, pues dicen que no fueron llamados para asumir el liderazgo de una iglesia. Pero cuando ven la práctica, todos somos llamados, todos tenemos ovejas. Y qué hermoso porque hoy en día tenemos las ovejas en la casa. Alguien necesita del Señor. Y tú eres el canal, el medio que utiliza el Señor para llegar a Él.
Cada seguidor debe de contender con la fe y evitar la falsa enseñanza. Cada seguidor debe permanecer firme y perseverar. Hay gente que de pronto dice que está cansada, hay gente que dice que no tiene ganas de orar, hay gente que se desmotiva. O hay gente que necesita una motivación. Y entonces es cuando tenemos que evaluar nuestro corazón, porque si tu motivación no es Cristo, hay que evaluarnos. Hay que mirar qué está pasando. Pero también dentro de nosotros como iglesia debemos evaluar la adoración para hacer una adoración correcta. Tiene una forma, tiene un estilo. Sí es la parte personal, pero es que la gente, todo el mundo ha creído que la adoración es cantar. No, no, la adoración es vivir. Y de vivir en forma correcta. De caminar como cristianos. En la iglesia y fuera de la iglesia. En la casa y fuera de la casa. Entonces tenemos que mirar porque se deben manifestar las buenas obras. Es que la adoración tiene lugar dentro y las obras en el exterior. Y todo hace parte de una misma adoración. Esta es la manera en que debe hacerse visible la iglesia. Sí, es cierto, todos somos iglesia y la gente dice, es que yo soy la iglesia. Claro. Entonces manifiéstate como iglesia. Es que no es decir soy cristiano, sino es vivir como cristiano. Por eso es importante que tengamos una doctrina clara, bíblica. A veces uno se queda aterrado y uno respeta la doctrina que tiene la gente, pero a veces como doctrina, bueno, no sé, uno dice, ¿y eso en la Biblia dónde está? ¿Dónde consigue uno en la Biblia? Por eso el edificio no hace en ninguna manera una iglesia. La iglesia está formada por creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo. Para que ellos funcionen como tales necesitan un liderazgo. Alguien tiene que ser limpiado, alguien tiene que ser sanado, alguien tiene que ser restaurado. ¿A dónde? En el Señor. Porque a veces tenemos ovejas patiquebradas que lideran. Y entonces su corazón no está sano. Y no voy a entrar a profundizar sobre ello. eh, pero Pablo en la carta de Timoteo nos ayuda a evaluar todas esas partes. Alguien tiene que ser nombrado para limpiar el lugar y para el control de la calefacción, para hacer los arreglos. Y estamos hablando de cosas prácticas. Porque también necesitamos un grupo de alabanza y alguien que sea capaz de dirigir el canto congregacional y alguien que esté pendiente del que llega y tantas otras cosas. Por eso tenemos que evaluarnos. Ahorita que es el tiempo. A mí me encanta, la gente dice que añora la iglesia, que ahorita que está cerrada deberían abrirla. Pero si cuando está abierta no van. Pastor, es que si la iglesia estuviera abierta yo iría y cuando estuvo abierta no fueron. Por eso es que debemos caminar como Timoteo, porque Timoteo tenía los mismos inconvenientes. O sea, la carta de Timoteo es tan actual que podemos caminar en ella, vernos identificados, ver identificados los problemas que Pablo le manifestaba a Timoteo y cómo lo animaba para estar firmes, para seguir adelante. Y qué hermoso, porque eso es caminar en la palabra. Y en la iglesia tiene que haber cargos reconocidos. Y cuando hablamos de que nosotros como iglesia estamos en la casa, pues en la casa alguien tiene que dirigir, alguien tiene que convocar, alguien tiene que hacer. Y qué hermoso. Y de todos aprendemos. Mire, a mí me fascina sentarme y escuchar. Y alguien debe hacerlo. Y cuando uno tiene la oportunidad, qué rico. Y uno tiene que proyectarse. Y uno tiene que mirar cómo se ve más adelante. Hay gente que le da miedo a esa parte. Y uno debe ser tranquilo, debe ser sincero. Uno no es eterno. Y si no hay alguien que lo reemplace, entonces ¿qué va a hacer?
Listo, como padres enseñamos, llevamos y soltamos, no podemos amarrar. Y así es en el ministerio, y así es en el trabajo, y así es en todo lado. Y si de pronto viene alguien y dice, mire, esto que estás haciendo se puede hacer mejor, apréndele, evalúale, tómale lo bueno. Y qué rico. Hay gente que lo sorprende a uno y hace las cosas y entonces le benefician a uno por tiempo y por tantas cosas. Hay gente que pelea que porque lo que hace es bueno y más allá nadie lo puede hacer mejor. Pablo fue excelente predicador, pero muchos tuvieron que aprender de él y empezar a caminar en la palabra, porque Pablo no iba a estar toda la vida. Y entonces él les escribía porque no los podía visitar. Y qué hermoso que podamos vernos reflejados. Por eso él iba dándole pautas, iba a decirle qué cargos son esenciales para un funcionamiento correcto, ordenado, pero también le iba diciendo los requisitos que podrían cumplir, porque todos nos queremos actos para los cargos y a veces nos desmotivamos, pero a veces no estamos a la altura no del cargo, sino de las exigencias que se tienen para ese cargo. A mí me aterra a veces. Hay gente que menosprecia los trabajos, pero si supiera lo importante que son, todo el mundo es importante. En la iglesia, desde el que está en la puerta hasta el que está en el púlpito, son importantes todos. Porque el que está en el púlpito no puede ir a abrir y no puede ir a estar saludando a los que llegan y no puede, o predica o se dedica a hacer otra cosa, pero las dos cosas no se pueden hacer, acuérdate, no puedes atender dos señores. Y lo mismo en la casa. Si tú vas a orar, entonces es delicioso, y si vas a enseñar de la palabra, delicioso, y si vas a hacer, claro, pero hay momentos donde también tenemos que sentarnos. Por eso debemos ser organizados. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarnos de una manera ordenada y manifestarnos a la comunidad. Esa parte es importante, como nos ve la gente. Es que desgraciadamente hoy esta es una imagen idealista en la mayoría de los lugares, porque es que no siempre se dan a conocer en su entorno inmediato como deberían. Hay gente que no sabe quién es el vecino. Ahora, yo no le estoy diciendo que vaya a chismosear, no, no, pero que la gente sepa que si necesita algo, usted le puede colaborar. No, es que yo soy, hombre, no es nada. Una persona que puede servir. Por eso cuando vemos la carta a Timoteo encontramos que han surgido tres diferentes tipos de gobierno que han sido usados durante mucho tiempo. Y en los primeros días del cristianismo la iglesia nunca estuvieron en desacuerdo en el tema de gobierno de la iglesia. Simplemente ellos funcionaban con una perfección como relojitos. Pero cuando nosotros vamos caminando y cada uno va interpretando, entonces nos sorprende que pueden surgir tres diferentes formas de gobiernos. Y a veces no entendemos esa parte. Hay gente que me preguntaba, pastor, ¿por qué la diferencia en los gobiernos? ¿Qué sucede? Y cuando uno le pregunta, entonces, no, es que eso es bíblico. Bueno, rico, a veces es la interpretación. Y entonces encontramos que en primer lugar está la forma de gobierno episcopal, en la que hay un hombre o quizás varios que están ocupando una posición de liderazgo en un nivel superior. Otra forma de gobierno es conocida como presbiteriana, que es una forma de gobierno representativa. Entonces la iglesia elige a ciertos hombres de su membresía, llamados ancianos, diáconos, para ocupar los cargos oficiales. Y el gobierno de la iglesia local queda en sus manos. Entonces mire cómo se va formando. Todo esto es para ir entendiendo cómo nos movemos. Porque si tú eres la iglesia tienes que saber cómo te vas a mover. A ser parte activa
Lamentablemente las iglesias se han unido en una organización que se encuentra por encima del nivel de la iglesia y entonces dicha organización puede controlar a las diferentes iglesias. Y entonces ya tenemos esa forma de gobierno episcopal, pero también esa forma de gobierno presbiteriana. Pero también hay otro tipo de gobierno que es la que se encuentra en el otro extremo. Ya no es la forma episcopal, sino se ha llamado congregacional. Entonces es un gobierno eclesial donde las personas que forman la congregación son las que toman las decisiones y que realmente llevan el control del funcionamiento de la iglesia. Ahora, si me preguntan cuál de los tres, pues bien manejados todos son buenos, pero a veces se ha prestado para tantas cosas. A veces todos quieren ser pastores, todos quieren ser ministros, todos quieren pertenecer al grupo de alabanza y no se dan cuenta que una de las cosas que le hablaba Pablo, no solo a Timoteo, sino a todos, era los requisitos. Y es ahí donde no nos gusta. Hay gente que dice es que el ministerio me lo dio el Señor. Sí, claro, yo le creo. Cuando se te ve el ministerio. Cuando realmente no es el título, sino es el trabajo el que se está viendo. Y es respetable, porque el Señor respalda su obra. Por eso tenemos que mirar, porque, miren, a veces no sabemos ni qué somos, ni cómo nos llamamos, ni hacia dónde vamos. Pues yo sé que allá hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta meterme en eso. ¿En qué? ¿No ves que tienes un llamado? Y entonces tenemos que mirar que es la interpretación de las palabras las que dan las diferentes maneras. Cuando nosotros miramos y nos muestran esa parte, entonces podemos observar que en los primeros días de la iglesia las tres formas de gobierno funcionaban bien y tenían buenos resultados. Pero cuando lo vamos a ver en años recientes, estas formas de gobierno pasan por tiempos difíciles y no parece producirse un desarrollo, crecimiento efectivo, como ocurrió en el pasado. Y algunos proceden de estas tres formas de gobiernos. Hablan de conflictos, de disensiones internas, y es triste verlo. En muchos casos se maneja como si fuera la finca. En otros casos se amangualan para hacer un golpe de Estado. Y estamos hablando de la iglesia del Señor. Y lo estoy hablando porque en este tiempo pues hemos llegado caminando a la palabra a esa parte de administración que también nos quiere enseñar el Señor. Por eso es que Pablo estaba diciendo que esta era la forma de gobierno que tiene su importancia. Ahora, no es tan importante como el carácter de los hombres que están ejerciendo el liderazgo espiritual, ocupando los cargos de la iglesia. Si es la iglesia del Señor, es el Señor el que debería poner a los hombres en los cargos. Y hay gente que se perpetúa. Y si tiene el respaldo del Señor, genial. Pero si tomó como si fuera la finca, como si estuviera manejando como capataz, respetable. Como dijo alguien, respetable pero discutible. Y muchas veces hacemos tantas cosas en nombre del Señor donde el Señor no está. Yo simplemente enuncio y camino sobre la palabra. Por eso tenemos que mirar que las personas que ocupan ese cargo sean espirituales.
Ese es uno de los requisitos que pone Pablo. Ese es uno de los requisitos que está manifestando. Es más, le dice a Timoteo que debe ser espiritual. Ningún sistema funcionará de esa posición al cumplir el requisito de Pablo específico. Ninguno. Porque muchas veces creemos ser espirituales, pero estamos siendo carnalmente espirituales. Si tales cargos o líderes obran equivocadamente, ningún sistema va a funcionar. Llámese como se llama. Y este ha sido el problema. Porque se ha vuelto un problema en el ámbito político y se hacen elecciones y se lleva campañas. Ahora, no estoy hablando de nada ni de nadie. Estoy parado sobre la primera carta de Timoteo. No es que mañana escriba el comentario que es que yo estoy hablando de fulano o sultano. No, no. Nosotros tenemos algo hermoso. Y es que el pastor es como el sastre. Hace vestidos. Si le queda bueno, póngalo. Si no, no se preocupe. Por eso cuando elegimos a una persona, y por eso estamos hablando de elecciones, porque es que a veces la gente dice, yo no me quiero meter en eso, pero es que si usted no es candidata, usted es elector. Y entonces estamos en... Y no estoy hablando de política, estoy hablando de elegir los cuerpos colegiados de una iglesia. ¿Por qué razón? Porque eso lo tienes que enseñar en la casa. Y nosotros creemos que la iglesia es igual que cuando vamos a elecciones, el que mejor me ofrezca. Y eso es triste. Porque es que estamos hablando de la obra del Señor. Por eso cuando tú elijas a una persona, ella tiene que tener la convicción de su vocación. Hay gente que, bueno, pues si eligieron a 5 y necesitan un sexto, pues bueno, yo no tengo tiempo, pero yo voy. No, eso no es. Y hay gente que lo que menos tiene es capacidad de liderazgo, pero quiere liderar. Y entonces ya se va hacia otro extremo. Por eso es que debemos evaluar y examinar esos requisitos. ¿Cuáles? Los que sean buenos. Porque es que Pablo pone los requisitos del cargo más los requisitos de la persona. Y puede ser que una persona cumpla con los requisitos del cargo, pero no es espiritual. Mucha gente no es creyente. Ahora, ¿quién soy yo para criticar? Estoy en Primera de Timoteo. Por eso Pablo enfatiza los dos aspectos del líder. Un hombre de fe y motivado por el amor. Y ya ahí, ¿qué está apartando él? El orgullo y la altivez. Porque a menos que estas dos características operen en la vida de la persona, pues si operan entonces va a poder funcionar en la iglesia. Y esa partecita va a ser indiferente a la capacidad que tuvo. Hay gente que no tiene esa capacidad, quiere aprender, nunca lo ha hecho, pero tiene el amor, tiene las ganas, quiere colaborar, quiere estar. Y entonces qué hermoso. Y yo lo estoy hablando en todo el ámbito porque eso es lo que plantea Pablo. ¿Por qué razón? Porque jamás se está hablando de esa autoridad en absoluto. Es que no es el rey, es el siervo del Señor. Pablo dijo que cuando usted ha sido nombrado en el diferente cargo, usted tiene un cargo oficial y podría sentirse inclinado a actuar con obstinación y ser autoritario. Pablo lo preveía. ¿Y qué es lo primero que dice Pablo? Usted no tiene autoridad. Y cuando habla así de que no tenemos autoridad, entonces dice no, no tenemos autoridad porque es que si Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el que proporciona la capacidad de dirigir, la guía y la dirección a seguir, entonces cuando usted ocupa un cargo, no puede afirmar que es su voluntad en ningún asunto. ¿Y eso a qué me lleva? A que la persona tiene que averiguar cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios lo puso ahí? ¿Qué es lo que le está enseñando? ¿Y qué quiere que dé?
o que aprenda. Por eso es que Pablo habla de que tiene que ser un hombre de fe, pero él también tendrá que ser una persona motivada por el amor. Ahora, a veces creemos que es que la persona de fe o la persona motivada por el amor es esa persona que tiene que ir de un lado a otro siempre pronunciando palabras halagadoras, dando palmadita en la espalda, tratando de complacer a los demás. No, 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 no. Es la persona que lleva a cabo la voluntad de Cristo en la iglesia. Entonces tiene que asegurarse que Cristo es la cabeza. El Señor no te nombró capataz de nada. Porque si el Señor es el que dirige, tú eres el siervo del Señor, entonces tienes que estar en obediencia al Señor. Y entonces llegamos a las reuniones que muchas veces se hacen y se pierden horas en reuniones hablando de temas que no tienen nada que ver con el bienestar espiritual de la iglesia, sino que se enfrascan en esas ambiciones personales, aspiraciones personales, de cuál o aquel persona que ocupa el cargo, que quiere ocuparlo, que es terco, que es obstinado, pero que siempre habla considerándose supra espiritual. Y entonces hay un poco de gente, un poco de personas que no tienen ni idea clara de que tienen que llevar a cabo la voluntad del Señor. ¿Y saben por qué? Porque nunca han buscado la voluntad del Señor. Y son las gentes que llaman los títulos, pero no la obra. Les gusta que lo llamen don fulano. Necesitan que lo halaguen, pero no tienen ni idea realmente qué es lo que quiere el Señor para ellos. Y entonces siempre están cumpliendo su propia voluntad. Y siempre están peleando porque su voluntad es acertada. Eso es lo que Dios quiere. No, no, eso es lo que usted maneja. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso en este día tenemos que recordar que Cristo es la cabeza. En nuestra casa, en nuestra iglesia. Siempre el Señor es el Señor. Eso quiere decir que el Señor es el número uno. Y acuérdese que el Señor lo reclamó. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Mucha gente lo llama Señor y no le está siguiendo para nada. Es que el tener un cargo, un título, hoy en día, significa que usted tiene que llevar a cabo la voluntad del Señor, sus mandamientos, sus deseos, sus preceptos. Él es la cabeza. Y esto es lo que necesitamos hoy. Esto es lo que deberíamos tener claro nosotros cuando caminamos. Por lo tanto, no estamos dispuestos a discutir con nadie la forma de gobierno, y menos la forma de gobierno ni de su casa ni de su iglesia. Usted maneja las cosas. Si usted cree que la suya es la mejor, continúe haciéndola. Y evalúe si está creciendo o no. Pero esa es la forma de gobierno. Solo funcionará si usted tiene las personas apropiadas. Si no las tiene, no dará resultado. No importa el gobierno que sea. Si usted tiene las personas inadecuadas, ahí se queda. Por eso los que ocupan cargos en personas espirituales son aquellos que evitan que la iglesia funcione correctamente. Que la iglesia cumpla su misión de presentar a Cristo al mundo. Esa es la razón por la cual no vemos mucha evidencia de la presencia de Cristo en la iglesia y ante el mundo. Es que en 1 Timoteo se evitan superfluidades. En ella se va la sustancia, a la misma esencia de la iglesia, destacando el énfasis de que el carácter espiritual de sus líderes y cargo determinará si esa se llama iglesia, es realmente la iglesia del Señor. Por eso hoy en día nos han criticado mucho, porque se ve la estructura, pero no se ve a Cristo por ningún lado. Por eso la palabra de la buena batalla de la fe aún hablan a la iglesia de hoy.
Es que los creyentes de este tiempo siguen enfrentando las mismas dificultades doctrinales y prácticas. Por eso Pablo llama a la piedad y a la fidelidad de la palabra de Dios. Por eso en la primera carta de Timoteo es un llamado a la misericordia de quienes se pierden. Pablo se pone como ejemplo de los que, siendo perseguidor de la iglesia, fue llamado al ministerio. Del mismo modo, Dios quiere que todos se salven, por lo cual es tarea del creyente orar sin cesar por todos los hombres, pues eso garantiza una vida reposada. Por eso todos necesitamos que alguien ore por nosotros. Nosotros no podemos ser ruedas sueltas. Ahora, al ser una carta pastoral, las sugerencias de Pablo a Timoteo son de índole muy práctico, las cuales deben tenerse en cuenta para la edificación de la iglesia en la fe. Pablo exhorta a interceder por todas las personas, no solo para que tú intercedas por tus amigos, por las personas más cercanas, no. Él está incluyendo a aquellas personas por las cuales ni siquiera quisiéramos interceder, pero hay que hacerlo. Se debe orar por los que ocupan cargos de relevancia, por los que sean buenos, pero también por los que sean malos, porque la palabra nos enseña que es por todos. Por eso la recomendación de Pablo es que el cristiano, en vez de reaccionar con injurias, con murmuraciones, con dolor, con rencor, debe estar dispuesto a orar por las autoridades y por quienes les causan daño. Esto es un desafío para ti y para mí como iglesia. No significa que el cristiano debe callar ante las injusticias y permitir toda clase de mal de parte de las autoridades, no. Pero sí es su responsabilidad orar por las autoridades para que éstas actúen con justicia y verdad, que son características propias de un buen gobernante. Todos nos quejamos de los senadores que tenemos, de los parlamentarios que tenemos. ¿Y por qué no, en lugar de quejarte, evalúas que tú también eres culpable? Por acción o por omisión. Porque los elegiste o porque dejaste que llegaran arriba. Ahora, yo no estoy hablando que hagas mala campaña, no, Dios me libre. Yo oro por ellos. Y en este tiempo hemos visto que pues la corrupción no se fue de cuarentena, no, ellos sí tuvieron vía libre y fueron de primera línea. Pero si mañana vuelven y salen como autoridades de gobierno, vuelven a salir elegidos. ¿Por qué? Examina tu corazón. Y todo eso se lo aprendemos a Pablo cuando le enseña a Timoteo. Y hay gente que cree que todo lo que uno aprende en la iglesia es para la iglesia y no ha entendido que es para la vida diaria. Porque es que tú vives el cristianismo no en la iglesia, allá aprendes. No en estos Facebook Live, no en los devocionales, no. Aquí tú aprendes. Es en la vida diaria donde tú lo pones en práctica. Es ahí donde eres cristiano. Es con tu actitud, es con tu compromiso, es con tu testimonio o es con tu silencio. Por eso es tan importante cuando tú dices que eres cristiano. Porque todo eso debes evaluar. Alguien me decía, pastor, ¿qué debo decir? ¿Cristiano o creo en Cristo? Y la respuesta mía fue sencilla. Si tú vives como Cristo, di que eres cristiano. Si tú dudas que estás viviendo como Cristo, entonces di que crees en Cristo. Pastor, ¿y qué tiene de diferente? El testimonio, el compromiso y la fe. Por eso hoy te invito no solo a caminar en la palabra, sino a ponerte en los zapatos para que la palabra sea para ti. Porque eso es lo que muchas veces nos ha faltado en este caminar. Y alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué hay gente que no le gusta mirar los Facebook Live? Porque cuando se habla de las situaciones, de las emociones, del corazón, a la gente le fascina. Pero cuando se habla de la palabra, la gente lo piensa dos veces. No es igual de llamativo. ¿Por qué? Porque le toca examinarse. ¿Por qué la gente no hace el trabajo
de pastorear su corazón, porque le duele. No, que tiene que empezar a reconocer, tiene que empezar a arrepentirse. Y eso duele, no es fácil. Alguien me decía, pastor, pero el arrepentirse no duele. Vaya, hágalo y lo verá. Porque es que tiene que empezar por reconocer, y es lo que más cuesta. Por eso las cartas a Timoteo son las cartas de un padre espiritual escribiéndole a su hijo para que camine de la mano del Señor. Y tú y yo como cristianos, que decimos que caminamos del Señor, es necesario que aprendamos a caminar en la palabra. Por eso, Señor Padre misericordioso, te pedimos, Señor Padre amado, que nosotros podamos ver, Señor, y vernos en la palabra. Papito Dios, que la palabra sea para nosotros esa rema, Padre misericordioso. Porque muchos tienen tanto logos, han llenado su cabeza y su corazón de logos, pero no se vuelve rema, no caminan en la palabra. Por eso gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez nos enseña, Señor Padre amado, que la palabra es para nosotros, para vivirla, para ponerla en práctica. Porque cuando la miramos de lejos, Señor Padre misericordioso, es una hermosa historia de lo que le pasó allá a Timoteo, a Tito y a tantos otros, Señor Padre Santo. Pero qué hermoso cuando nosotros nos podemos considerar como Timoteos, porque nosotros también hemos patinado muchas veces, hemos necesitado esa fuerza, hemos necesitado esa motivación. Por eso gracias, Padre bueno, no solo por todos esos hombres, Señor Padre misericordioso, que aparecen en la Biblia, para que nosotros aprendamos de ellos, sino también, Padre bondadoso, para que en ese caminar, Señor Padre Santo, seamos cristocéntricos. Que en el gobierno, Señor Padre misericordioso, seamos de testimonio. Y que en el momento, Señor Padre misericordioso, de escoger, podamos seguir la dirección del Espíritu Santo. Papito Dios, porque necesitamos aprender, Señor, que los hombres y mujeres deben tener temor hacia ti. Y no miedo, sino reverencia a tu palabra y a tus mandamientos. Papito Dios, que esto que estamos viviendo, Señor Padre misericordioso, es un tiempo para aprender, para fortalecer nuestro corazón, para que las sociedades sean diferentes, para que muchos más Timoteos, Señor Padre misericordioso, caminen, Padre amado, para que muchos Pablos, Señor, salgan a predicar, Padre misericordioso, del amor y de la verdad, Padre amado. Papito Dios, para que realmente esa radicalidad que nos enseñaba Pablo con respecto a la palabra, que se hace celo, Padre bondadoso, no esa radicalidad mal infundada, Señor Padre Santo, sino ese celo, Señor Padre misericordioso, hacia tus preceptos, Señor, y hacia el caminar cristiano. Papito Dios, que cada día, Señor Padre misericordioso, podamos aprender más y más de tu palabra, que nuestro corazón esté dispuesto y la revelación de la palabra, Señor, llegue, Señor Padre misericordioso, no solo para quedarse, sino para poder compartir. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos muestra, Señor, que lo mejor en la vida es servir, Padre Santo, y que nunca se nos debe olvidar, Padre misericordioso, que somos mensajeros tuyos y no secretarios. Por eso, Padre misericordioso, nuestra misión es transmitir, servir, colaborar, Señor Padre Santo, guiar, Padre misericordioso, y poder, Señor Padre amado, tomar de la mano, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, que nunca se nos olvide que somos ovejas tuyas, Padre misericordioso, y que simplemente, Señor Padre amado, estamos, Señor, a la brecha, Padre misericordioso, para poder guiar, Señor, servir, Señor, y poner nuestro corazón, Señor, en tus manos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y estás intercediendo por todos, estás orando por todos, porque la oración también es reconciliación. Y en este tiempo debemos estar reconciliados unos con otros, vivir el amor del Señor
la unidad del Espíritu Santo y la fe, esa fe firme, no solo para este tiempo, sino para todos los tiempos, donde tú puedas ayudar al prójimo, sin olvidar que tú eres el primer prójimo, porque muchas veces tú sales a ayudar, pero necesitas más ayuda. Si quieres o necesitas hablar, bien puedas escribirme al WhatsApp, al Messenger, y con gusto te contestaré. Un abrazo y muchas bendiciones, y a caminar en la palabra. Buenas noches.